Hola, ¿qué tal, hijos de la luna? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario en el que me estén viendo o escuchando. Quiero primero que nada desearles un muy feliz año nuevo. Espero que a todos ustedes, queridos amigos que me escuchen de todas partes de habla hispana, de cualquier parte de Latinoamérica, de España incluso, muchos que me escuchan de Estados Unidos o incluso de otras partes del mundo, muchísimas gracias y quiero desearles a todos ustedes que este año que empieza, 2021, sea un año mucho mejor que el que acaba de terminar, que fue un año con pues muchos altibajos. En lo personal, en el ámbito profesional para mí fue muy bueno, porque la verdad no sé si no hubiera pasado nada, si hubiera seguido todo como estaba, no sé si hubiera sido capaz de determinar de desarrollar este proyecto. Entonces, pues nada, en lo profesional fue muy bueno, pero en lo personal pues no fue muy bueno, ¿no? Creo que a nadie le gusta estar encerrado, en especial yo que soy un vago, literalmente un vagabundo que me la paso errando por la calle en mis ratos libres sin rumbo fijo y extraño a mis amigos, en fin. Todos tuvimos un año muy difícil, unos más que otros, les mando mucha fuerza y de corazón desearle a todo el mundo, literalmente, que este año que empieza sea muchísimo, muchísimo mejor. Si es la primera vez que sintonizan o que le dan clic a uno de mis podcasts, pues bienvenidos sean. Si se habían quedado en que la pantalla era fija, una portada muy old school, muy como los primeros podcasts de la historia, pues ya tenemos este nuevo formato desde hace algunos episodios, me parece, en el que ahora ya aparezco también en cuadro. Entonces, no importa si me están viendo en YouTube, no es necesario que estén viendo el video, no voy a poner imágenes ilustrativas ni nada, esas siempre las pongo antes como referencia, digamos, tanto en Instagram como en Facebook. Creo que en este episodio no hubo referencias como tal, pero si requiero que tengan la referencia visual de alguna imagen, de lo que sea importante para el tema, se los pongo un día antes de que el podcast salga al aire. Entonces, pues nada, no es necesario que vean la pantalla, la pueden dejar por ahí, ustedes están haciendo sus cosas, si están haciendo tareas, si están limpiando, si están cocinando, si están haciendo otra cosa, que no es apta para niños decirlo aquí en pantalla, que digo, no debería haber niños viendo estos videos, pero bueno, no es necesario que vean la pantalla. Y si me están escuchando en Spotify, si es la primera vez que me escuchas, por favor date una vuelta por YouTube, me encuentras también como el Grimorio de Rix y va a haber muchísimos videos que seguramente te van a encantar. También todos síganme por favor en Instagram, en Facebook, en mi perfil de Twitch, donde nos conectamos cada sábado a las 5:30 de la tarde a platicar de temas de terror y de otros temas X. Y bueno, si están en YouTube, por favor, si me pueden hacer como el favor adecuates, seguirme en Spotify también para que allá tengamos algunos números. Y creo que ya, en mi correo electrónico está abajo en la descripción aquí en el video de YouTube, necronomiconrelatos@gmail.com, por si quieren platicarme algún relato o si quieren mandarme algún fanart de terror o lo que sea, pues ahí estoy a sus órdenes. Y pues nada, ahora sí vamos a empezar, habiendo dicho esos pequeños anuncios, con el tema que están viendo en el título del video. Brujos cambiaformas de Latinoamérica. En esta ocasión únicamente vamos a estar hablando de brujos latinoamericanos. No vamos a hablar de berserkers ni de los hombres hiena de África. No, no, no. Únicamente de brujos de Latinoamérica. No solo de México. De todas las partes de Latinoamérica. Por lo menos las que encontré. Después de que termine el podcast, si hay algún brujo de alguna creencia, un mito, una leyenda que ustedes, que de su país, y yo no la mencioné, por favor déjenmela en los comentarios y posteriormente haremos una segunda parte. Cabe mencionar que ya hay un podcast parecido aquí en el canal, no es de brujos como tal, pero es de teriántropos. Todos los brujos cambiaformas, todas las personas que posean la habilidad de convertirse en animales son teriántropos. ¿Qué es un teriántropo? Un hombre o una mujer que posee la habilidad de convertirse en animal. Entonces ya tengo un podcast sobre teriantropías, les voy a dejar la etiqueta por aquí arriba si están viendo el video en YouTube, si están en Spotify, pues ya saben, una de dos, o se dan una vuelta por YouTube o lo buscan aquí en la plataforma de Spotify, lo subí como por ahí de mayo, junio del 2020, algo así. Y también tengo otro video, una especie de mini documental que hice sobre los nahuales específicamente. Pero el problema de ese video es que lo hice en octubre, me parece, octubre, noviembre del 2019. O sea, ahí creo que no éramos ni 100 suscriptores, no éramos ni 200. Entonces, pues tiene bastantes vistas para pertenecer a esos primeros videos que la verdad no tienen muchas vistas porque son viejísimos y el canal todavía no crecía.
Muchísimas gracias a todos los que vieron ese video, pero les recomiendo que lo vean porque es una investigación que hice muy a fondo. Hoy voy a repetir algunos datos de ese video respecto a los nahuales, pero voy a decir otros nuevos y sobre todo voy a hablar de otros brujos cambiaformas de Latinoamérica de los que no he hablado jamás. Así que quédense, vamos a meter la intro y regresamos con este primer bloque que se llama Nahuales, brujos masculinos de México. Buenas noches, hijos de la luna. Bienvenidos al podcast más terrorífico y misterioso de toda la red. Entra conmigo a la cabaña oculta en lo profundo del bosque y acompáñame a escuchar los relatos, historias y casos más terroríficos que te dejarán frío. Colócate tus audífonos, apaga la luz y comencemos. Primero que nada, empezando este primer bloque, hay que decir que hay ciertas diferencias simbólicas entre los nahuales y las brujas como tal. Los nahuales son brujos, cabe mencionar, obviamente, si no lo sabes. Ahorita, si no sabes qué es un nahual, te voy a explicar qué es. Pero hay una diferencia en cuanto al símbolo. Los nahuales, dependiendo de la leyenda o del mito, pueden ser tanto buenos como malos. Actualmente casi siempre son vistos como malos y ahorita vamos a ver por qué. Pero pueden ser buenos. Las brujas como tal, las brujas que pertenecen al folclore mexicano, jamás van a ser vistas como un personaje bondadoso. Siempre van a estar atribuidos a la maldad. Y obviamente son brujas mujeres. Además, los nahuales no tienen este elemento vampírico en su leyenda, no chupan sangre, a diferencia de las brujas, no roban almas y demás. Ahorita vamos a ver todas las diferencias, pero por eso los estoy separando. Por eso en este primer bloque vamos a hablar únicamente de los nahuales, que bueno, son brujos en los que se cree aquí en México, y por favor díganme si también creen en ellos en algún país de Centroamérica o de Sudamérica. También cabe mencionar que no es una distinción de género, porque también hay leyendas de nahualas. De hecho, hoy vamos a revisar el caso de una leyenda muy intrigante sobre una nahuala. Y estas también entrarían en esta primera parte del podcast, aunque el subtítulo de este primer bloque es brujos masculinos, las nahualas también van a entrar aquí. No es lo mismo una nahuala que una bruja como tal, ahorita van a ver por qué. Tienen diferentes objetivos y su manera de actuar y de obrar son diferentes. Por ejemplo, las nahualas, si son buenas, pueden convertirse durante el día, cosa que una bruja jamás va a poder hacer. Las brujas solamente pueden operar y llevar a cabo su metamorfosis durante las noches, porque son criaturas de la oscuridad. Esas son unas pequeñas disclaimers que tenía. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con la información porque es bastante. Y yo vengo de editar un video para ustedes, uno muy largo, entonces estoy un poco cansado, pero no se preocupen, aquí vamos a estar un buen rato. Primero que nada, ¿qué significa la palabra nahual? La palabra nahual en náhuatl significa oculto, escondido o disfraz. Obviamente al ser una lengua que pues ya no se habla hoy en día. Bueno, sí se habla, pero obviamente ha tenido adecuaciones y demás. Hay muchas interpretaciones de esta palabra. Algunos dicen que significan estas palabras que les acabo de decir, oculto, escondido, disfraz. Hay otros que dicen que quiere decir como espía. O sea, hay muchos significados, pero sí se puede ver que un común denominador de esta palabra es un disfraz. Por eso se le atribuye a estos brujos cambiaformas, porque aparte así los llamaban los antiguos aztecas, los llamaban como nahuali. Un nahual, por si no sabes qué es, porque sí me he topado con algunos suscriptores que me preguntan de repente, oye, ¿qué es un nahual? Es una especie de brujo, o más bien es un brujo, que tiene la capacidad de tomar la forma de un animal. Esto lo hace por medio de un rito que obviamente no conocemos en el mundo, digamos, cotidiano. Se dice que todavía existen nahuales en algunos territorios del actual México, aunque es una tradición que ahorita vamos a ver que tiene miles de años de antigüedad, desde mucho antes de que naciera la cultura azteca, o sea, es previo a la cultura azteca y a la cultura maya, todavía antes de eso ya se hablaba de nahuales entre los pueblos mesoamericanos prehispánicos.
Y a la fecha de hoy hay cientos o quizá miles de relatos, si ustedes buscan en YouTube relatos de nahuales. Creo que dentro del folclore latinoamericano es de lo que más vas a encontrar relatos. Incluso más que de fantasmas y aparecidos, los nahuales siempre van a estar presentes. Viven en las zonas alejadas. No es común saber sobre un nahual actualmente que viva en la ciudad. Casi todos viven en zonas rurales y sobre todo pues alejados. Incluso si hace un pueblo, viven en el bosque, por ahí. ¿No? Hay muchísimos casos. Toluca es uno de los estados con más presencia de nahuales. También creo que en Chiapas me parece. En Yucatán solo que reciben otro nombre. Ahí son los Huaypec, de los que también vamos a hablar en un futuro de este mismo podcast. Pero no nos adelantemos. Eso es lo que significa nahual. Cabe aclarar también que la palabra nahual, aunque hoy en día la usamos para referirnos a estos brujos que pueden convertirse en animales, para los antiguos mesoamericanos no era así del todo. Te voy a explicar. Nahual, la palabra nahual, era un término que se utilizaba en épocas precolombinas, es decir, antes de la colonización europea aquí en América, particularmente en México, por parte de España, para referirse a una especie de alter ego que todos, absolutamente todas las personas tenían. Este alter ego era un concepto, más o menos para que me entiendan, parecido a los daimonios de la película, bueno, de la saga de libros de la Brújula Dorada. No sé si han visto esta película de la Brújula Dorada, que es buenísima, con Nicole Kidman como la villana, y que HBO sacó, es una serie de libros, creo que son 4 libros de Philip Pullman. Solo he leído uno, es muy bueno, pero no he tenido tiempo de leer más. Y como la película estaba planeada que fue una serie y no continuó, HBO hace como un año hizo un reboot y están adaptando los libros, pero en una serie que se llama His Dark Materials, creo que se llama en HBO. Y sale la niña de Logan, la hija de Wolverine es la protagonista. James McAvoy tiene el papel que tuvo el James Bond pasado en la película pasada, en fin. Es más o menos como eso, estos daimonios, estas almas, por así decirlo, esta parte de nuestra alma que es representada como un animal. Nada más que ahí tiene como un toque medio místico, no es un animal físico como tal, o sea, sí es físico, pero no es un animal que nace, sino como que se crea, como que nace junto a ti. Pero más o menos así es el concepto del nahual en el antiguo México. Todas las personas decían, los aztecas, que compartíamos un pedazo, la mitad de nuestra alma, con un animal X del monte. Más o menos como un tótem, como lo que se ve también en Tierra de Osos. Eso era el nahual, esa parte de tu alma que compartías con un animal al momento en que nacías. O sea que había una conexión entre cualquier persona. Te digo, esto lo tenían todas las personas, no solo los brujos. Todas las personas tenían este nahual. Sin embargo, había brujos, que eran lo que hoy conocemos como nahuales, eran brujos de élite, por así decirlo, que podían transformarse en sus animales, en sus nahuales, con los que estaban conectados. Esos son a los que nos referimos como nahuales actualmente. Eran chamanes de élite, porque además cabe mencionar que no todos los brujos de Mesoamérica podían transformarse en sus nahuales. Únicamente era un puñado de personas con este don, que naces con él, aseguran muchos. Es algo que no puedes aprender, es algo con lo que naces. Entonces, eran muy pocos y eran protectores. De hecho, se decía que eran el ojo y garra. Los nahuales eran ojo y garra del pueblo. Ojo porque estaban vigilando siempre. Recuerden que las culturas precolombinas sí tenían a su gobernante, pero tenían mucha presencia de la religión. Y los chamanes pues estaban relacionados con la religión. Entonces ellos cumplían la labor, los nahuales, de vigilar que todo estuviera como una especie de soldado, de policía, que todo estuviera en orden. Y además tenían la facultad de administrar castigos, obviamente en su forma de animal. Obviamente no se sabe bien a bien actualmente, para la gente normal como nosotros citadinos, si el método perdón, de transformación que utilizaban estos brujos era en efecto una metamorfosis del cuerpo humano, es decir, que se transformara literal como vemos en las películas, que se transformara y pasara de ser humano a un animal, o si más bien se trataba de esta habilidad que tenían estos brujos de pasar su alma, de traspasar su alma, la mitad de su alma que teníamos en el cuerpo humano, al cuerpo del animal que tenía la otra mitad de nuestra alma. Porque recuerden que estábamos conectados. El animal estaba en el bosque o en el campo por ahí viviendo y tenía una mitad del alma. Tú tenías tu otra mitad, pero eran uno solo. Entonces hay escritos, hay códices que han sido interpretados como que esta habilidad no era una transformación física, sino que el brujo se ponía a meditar y su cuerpo parecía que estaba dormido, e incluso parecía estar muerto.
y esta otra mitad del alma que estaba en la parte humana viajaba y se metía al animal. Y ahora el yen, el todo de esa alma, el alma completa, estaba dentro del cuerpo del animal, de su nahual. En maya, por ejemplo, el concepto se expresa bajo la palabra chulel, que se entiende precisamente como espíritu. Esta palabra deriva de la raíz chul, que significa divino, o sea, como ven, los nahuales en la antigüedad, en la época precolombina, no eran para nada asociados con el mal, porque por esta palabra de divino. No eran dioses, pero eran como gente tocada por los dioses. No eran gente malvada como se asocia hoy, que vamos a ver que esto quizá es un error, porque hoy en día los relatos de nahuales entran en los relatos de terror. O sea, para las personas encontrarse un nahual es algo terrorífico, es algo casi casi que ven al diablo en persona, ¿no? Y no es así, no tendrían por qué, porque el origen de la leyenda es distinta. El concepto que tenían nuestros ancestros era distinto. Además, estos animales con los que se está conectado se manifiestan como una imagen que aconseja en sueños o teniendo cierta afinidad a este animal que lo tomó como su persona protegida. Aquí va el ejemplo. Por ejemplo, si una mujer normal, que no es bruja, una mujer X, no una bruja, no una nahual, una mujer normal, cuyo nahual fuese un sensontle, que es como un pajarito, ella tendría una voz privilegiada para el canto. O sea, era como el tótem de Tierra de Osos, que está de lobo por si eres sabio, el águila que eres líder, el oso si eres amoroso y la chingada. Esto era igual, pero de manera física. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo soy muy rápido, a lo mejor mi nahual era un jaguar o cosas así. Entonces, estaba esta conexión. También este concepto es muy similar al de la teriantropía espiritual, a la que bueno, no me acuerdo no sé si vieron este podcast de teriantropía que les mencioné al principio, pero en él les mencioné que tenía interés por entrevistar a una chica que conocí por Instagram, una chica canadiense, que ella afirmaba ser teriántropa. Yo no sabía bien qué onda, ella nada más nos dábamos like a nuestras fotos porque ella también subía fotos de hombres lobo y demás, igual que yo. Nos dábamos like y un día vi que subió un video explicando que era una teriántropa. Entonces la localicé, platicamos y me dijo, sí, soy teriántropo y no sé qué. Me metió a un grupo de Facebook de puros hablantes en inglés, de gente de Estados Unidos, de Canadá, que eran teriántropos, pero no eran teriántropos como nosotros hablamos de teriantropía aquí en el canal, sino que era una especie, no de religión, pero como una filosofía de vida. Era como una teriantropía espiritual, así lo llamaban ellos. Por eso ya no la contacté para platicar aquí en el canal, porque quizá no hubiera sido tan entretenido o tan interesante como sonaba, ¿no? Porque era nada más, pues sí, tener o sentir cierta conexión con algún animal X. Eso es la teriantropía espiritual. Pues algo así también tiene un poco de esa variable, el nahualismo ancestral. Obviamente con la adición de que ellos se podían convertir en animales. Estas personas teriántropos espirituales no pueden. Pero pues me pareció interesante que esta onda New Age muy moderna de la teriantropía espiritual que se practica particularmente en Estados Unidos actualmente, si ustedes buscan en YouTube hay videos explicándolo, videos serios, están quizá fundamentados o basados en pensamientos ancestrales como el que tenían aquí en México y en otras partes de Mesoamérica sobre esta conexión espiritual con algún animal, aunque les digo, aquí ellos serían, estas personas teriántropos espirituales no serían estos chamanes de élite, únicamente tienen la conexión espiritual y son conscientes de ella, pero no pueden transformarse. La acepción más generalizada del nahualismo, apoyada en las interpretaciones más tempranas realizadas por los conquistadores españoles del nahual como significado de la persona, da al nahual el significado de la persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, pero también se pueden transformar en algún objeto, en fuego o en algún fenómeno meteorológico, como lo puede ser un rayo o una nube. Eso es algo que yo no sabía hasta que hice la escaleta de este podcast. Por ejemplo, Alonso de Molina, en su vocabulario en lengua castellana y mexicana de 1571, consignaba el significado de brujo, hechicero o nigromante para el término nahuali. Una mujer, una lingüista llamada Lucille Kaplan, define lo siguiente. Nahual es usado en el sentido original del concepto de brujo transformador, esto es, el uso temporal de un animal u otra forma para realizar brujería o un fin dañino. Como ven, es aquí a partir de que los españoles, los conquistadores españoles meten mano en la cultura mexicana de cómo era antes de su llegada y aquí ya se empieza a tocar de manera mala, como lo hace hoy en día el mexicano promedio. Tú le preguntas, te aseguro, te puedo apostar. Es más, ponle pausa a este podcast. Ve, si eres mexicano o de Centroamérica, ponle pausa al podcast.
y ve a la sala y pregúntale a tu mamá o a tu papá, a tu hermano, lo que sea, de quien sea, te iba a decir de mayor, pero de cualquier edad, pregúntale qué es un nahual y casi todos te van a decir que es malo. Pues no es así. Con la investigación que he hecho, que ya llevo un año investigando esto del nahualismo, en tiempos precolombinos era visto como algo bueno, eran protectores, eran casi enviados de Dios o mensajeros de Dios. Y a partir de que llegan los españoles se empieza a ser atribuido o más bien relacionado con el mal y con el demonio, cosa que es una estupidez. Ahorita les voy a explicar por qué. Si bien existen registros como el contenido en el Códice Florentino de Bernardino de Sagún, que también es un conquistador, un español, de que los nahuales podían aplicar sus artes tanto al bien como al mal, la visión del nahual como un ser malévolo parece estar más extendida tanto en la antigüedad como en las creencias de los indígenas modernos. En la antigüedad se refiere a partir de que llegan los españoles, o sea, es cuando en esta mezcla de culturas que el nahual se vuelve a ojos de la gente normal algo malvado, algo que te repito, no era así cuando llega el español. Esto en mi opinión, y creo que es claro, es culpa de la evangelización cristiana que llegó junto con los españoles, pues como hemos visto en muchísimos casos de este canal, la religión católica veía todo lo que fuera externo a ella como brujería negra. Imagínense si se trataba de personas que se pudieran transformar en animales, pues esto que seguramente ellos relacionaban o asociaban con el mito de la licantropía, que los españoles tenían pues cierta cercanía con el mito por estar tan cercanos a Francia, y Francia fue un país que literalmente fue infestado por hombres lobo en el siglo XVI o XVII, pues para ellos era algo malo, porque en Europa, como hemos visto en varios casos, a partir de la Edad Media, el mito del hombre lobo empieza a ser visto como algo malo, y el hombre lobo comienza a ser temido, pero y seguramente los españoles sabían de esto. Entonces llegan aquí al Nuevo Mundo y conocen de personas que se pueden transformar en animales. Y una de las formas más comunes de un nahual en transformarse es un perro. Pues ellos lo asociaron seguramente con la licantropía. Por ende, perdón, con los pactos satánicos. Pues obviamente para ellos iba a ser brujería, magia negra, por ende algo malo. Además, es sabido que a los católicos les gustaba demonizar a los dioses de otras religiones. Como veremos en el video del anticristo que voy a subir la próxima semana, no se lo pierdan. Y como ocurrió en Alemania, donde satanizaron a Lucifer. Lucifer no era... es que por eso yo no creo en ninguna religión, porque todas se contradicen entre sí, entonces es difícil escoger cuál es la verdadera. Por eso yo no creo en nada. Pero en este video de Hitler que les hablé de Lucifer, Lucifer no era el diablo de la iglesia católica, sino que era una deidad de una tribu germánica muy antigua, de las que los nazis buscaban como que salvaguardar su cultura. Los frailes, los religiosos, en este periodo primitivo de la Edad Media del cristianismo, cuando iba empezando, toman esta figura de Lucifer, que era el dios de estas tribus semibárbaras, y lo transforman en el diablo, en el antagonista principal de la religión cristiana. Entonces lo mismo hicieron, o sea, eso hacían siempre, a cualquier lugar que trataran de evangelizar los españoles, o digo los españoles, los católicos, los cristianos, lo que buscaban era volver a los dioses de este pueblo al que conquistaron, al que buscaban evangelizar, un demonio. Y fue lo que hicieron con las deidades precolombinas de Mesoamérica. Por eso no me sorprende que a partir de su llegada, los nahuales hayan comenzado a ser vistos como villanos y como personajes que hacían pacto con Satanás para transformarse en animales, lo cual es una completa estupidez si te pones a pensar cronológicamente y si te pones en los pies de estos brujos que eran capaces de hacer esto antes de la llegada de los españoles. Pues no existía Satanás, o sea, para ellos Satanás no era nada porque no existía, no era un concepto que conocieran, entonces no podían hacer ningún trato con este ser para convertirse en animales. Porque Satanás llega con los españoles, o sea, sería una estupidez si te pones a pensar las personas que actualmente dicen, sí, es que los nahuales son brujos que hacen pacto con el diablo para transformarse. Es una estupidez, porque te digo, es una habilidad o un rito que se viene practicando desde hace miles de años. Te digo, bueno, ahorita te voy a decir en qué momento llega, pero se tienen registros de que ya se hablaba del nahualismo desde mucho antes de que surgiera la cultura azteca y la cultura maya. O sea, es viejísimo, es antiquísimo este mito. Entonces, no tiene sentido. En ese momento no se hablaba de Satanás. Todavía no existía la religión cristiana y mucho menos en este lado del mundo. Entonces es una estupidez decir que los nahuales tienen pacto con el diablo. Sean buenos o no. O sea, si son buenos o sean malos, no, créanme que no le rinden culto ni a Dios, a Jesucristo, ni a Satanás. Le rinden culto a otras deidades muy antiguas con nombres aztecas. Por eso, por todo esto que te acabo de decir, los mexicanos actuales, sean de donde sean, ya sean de pueblos o de la ciudad,
les temen a los nahuales, por esta creencia que difundieron los españoles al evangelizarnos tras la conquista. Aunque no descarto que sí haya nahuales malvados, la verdad, por muchos relatos que han contado, yo creo que sí puede haber nahuales malvados y que quizás siempre los haya habido. A lo mejor había uno que otro, aunque era una habilidad que únicamente los sacerdotes, los brujos, los chamanes sacerdotes podían realizar en tiempos precolombinos, siempre ha habido corrupción del alma y corrupción de los valores morales de las personas. Seguramente hubo algunas de esas personas que o fue sacerdote o chamán en algún momento y se salió y utilizó las habilidades para el mal, o nació con la habilidad y la aprendió de algún otro y lo utilizaba para el mal. No digo que todos hayan sido buenos, a lo mejor había uno que otro malo, pero también hay muchos otros relatos en los que estos seres ni siquiera se acercan a los humanos. Es decir, de relatos actuales me refiero. Sino que coinciden en su camino, se atraviesan en su camino, el humano se pone loco, se espanta porque te lo cuentan así muertos de miedo, pero estos animales o estos nahuales ni siquiera muestran interés en los protagonistas de los relatos, los ven, se dan a media vuelta y se van. O sea, sí puede haber unos malvados porque hay relatos de nahuales o de animales que se meten a las granjas, se comen a las gallinas, roban cosas y demás, molestan a la gente, pero hay otros que no hacen nada. Entonces aquí está esta dualidad de carácter. Los nahuales también eran temperos, y es lo que te acabo de decir hace rato que no sabía. O sea que podían manejar la llovizna y el granizo a su conveniencia, seguramente para favorecer la agricultura, aunque aquí en México siempre ha habido muy buen clima para la agricultura. Eran curanderos también y dominaban el arte de la adivinación. El cronista y sacerdote Hernando Ruiz de Alarcón, que era hermano de Juan Ruiz de Alarcón, escribió en su tratado de las idolatrías, supersticiones y costumbres de la historia de Quilastli un relato que le tocó presenciar a él en carne propia cuando llegó a la Nueva España, o lo que en ese momento todavía era México Tenochtitlán. El hombre afirmó que platicó o escribió sobre una nahuala que se enfrentó a un grupo de soldados españoles, entre los que iba él como cronista, y se transformó en un águila. Ruiz de Alarcón dejó en claro que este concepto de nahual, porque esta mujer era una nahuala y él se refiere a la mujer en su relato como nahuala, dejó en claro que el concepto de nahual, el del animal me refiero, y el del hombre están unidos. Si alguno de ellos muere o es herido, lo mismo le pasará al otro. O sea que esta afirmación podría decirnos que los nahuales podría ser como la clave y para romper el mito de que un nahual es un teriántropo, sino que aquí prácticamente este hombre Ruiz de Alarcón, pero no es Juan, ¿cómo se llamaba él? Hernando Ruiz de Alarcón, aquí podría estarnos dando la clave y romper un mito que se ha contado en México desde hace muchos años de la manera incorrecta. Y los nahuales no serían teriántropos, o sea que no debería estar en este podcast porque no sería un brujo cambia forma, sino que contaban con la habilidad de traspasar la totalidad de sus almas al cuerpo de este animal con el que compartían la mitad del alma. Entonces eso sería muy interesante. Sería una onda más espiritual, más de meditación. Ahorita te voy a citar algo textualmente. Muchos años duraron estas supersticiones. El demonio los engañaba y aparecía como león, tigre o coyote, porque de estos animales de rapiña hay muchos en esta provincia. Cabe mencionar que el león, así les decían los españoles a los pumas aquí en Mesoamérica, porque ellos no conocían al puma. En Europa únicamente conocían a los leones, y como el puma tiene cierto parecido con el león, en los primeros escritos se refieren al puma como león y a los jaguares como tigres. Hay muchos en esta provincia, a estos llamaban nahuales, que era como decir guardadores o compañeros, y cuando moría el pájaro, también moría el indio, que estaba con él. Esto se vio muchas veces y tenía por cosa verdadera. Era manera que les parecía que el que no tenía nahual no podía ser rico. Está un poco enmarañado porque está en español antiguo, en castellano antiguo, pero esto es un escrito que me encontré por ahí, haciendo referencia precisamente a esta variable del nahualismo, que no es muy conocida porque casi todos piensan, o pensamos, porque yo también lo hacía hasta hace un año que me puse a investigar más a fondo, que el nahual es un teriántropo, pero está esta otra posibilidad de la que hablan los españoles particularmente, y bueno, en varios códices también se dice esto. En los códices está esta posible malinterpretación porque pues es un idioma que ya no se usa, el idioma en el que está o el dialecto en el que está escrito ese códice, esos códices antiquísimos. Entonces no se sabe determinar bien si son teriántropos o si pasan su alma al cuerpo de un animal. Pero los españoles aquí ya van dos que te hablan de esta conexión que a ellos les tocaba presenciar y que era algo pues aterrador ver, como dice aquí, que se moría el nahual, el animal con el que tienen la conexión, y al mismo tiempo se moría el humano. Entonces esto está como muy terrorífico,
Si te pones a pensarlo, aunque no se vea, no suene tan impresionante como un cambiaformas, igual es bastante genial. Y, o sea, sería como, como el concepto que se da en el libro de Game of Thrones. Que ahí también bueno, yo lo leí en español, ahí les dicen los tortapieles o los cambiapieles. No sé si en inglés les llaman skinwalkers, pero uno de los personajes puede en sueños pasar su alma al cuerpo de un lobo, del lobo que es su mascota. Entonces es algo así parecido. Si leyeron el libro, hablo de Bran, del niño, el hermano pequeño de los Stark, que tiene estabilidad. Nunca lo había pensado. Y también está esto de que dice que aquel que no tenía nahual no podía ser rico. O sea, como que era como en la brújula dorada, que los que no tienen daimonio como que sí son personas que como que les falta algo. Daniel Brinton, en los últimos años del siglo XIX, siguiendo las ideas de Brasseur de Bourbourg, lanzó la hipótesis de que los nahuales en su conjunto constituían una poderosa organización secreta, conformada por personas provenientes de diversas culturas y lenguas, enlazadas por ritos místicos, poderes necrománticos y doctrinas ocultas, cuyo fin era oponerse al gobierno y a la religión de los conquistadores españoles. Esto puede tener algo de verdad, porque los nahuales actuales sí son una especie, no de secta, porque no son una secta como tal, pero sí son un grupo muy reservado. Y de hecho, tan reservados son que nadie hasta la fecha sabe cómo se transforman. Pero sí viven como, te digo, no viven juntos en una colonia hippie, pero sí como que hay cierta cercanía, o a veces rivalidades, pero, o sea, sí son como un grupo aparte de la sociedad normal. Y eso de que se hayan puesto en contra del gobierno español, pues es un poco más aventurado, pero quién sabe, puede que sí. Esto de que dice, esto recuerda, fue en el siglo XIX, basándose en esta afirmación, o más bien, él basaba su afirmación, que les acabo de decir que tenían como un grupo en contra del gobierno de los conquistadores españoles, dice que podía encontrarse a nahuales encabezando la mayor parte de las revueltas indígenas de México durante el periodo de la conquista, o sea, años antes de que él dijera esto, y en la época colonial en México y en Guatemala. En México, y referido al contexto azteca, la referencia más antigua se encuentra en la obra de Bernardino de Sahagún, de nuevo este hombre lo menciono. Su libro era Historia General de las Cosas de Nueva España, lo escribió entre 1540 y 1585, en donde al enumerarse los distintos oficios de los aztecas se equipara al nahual con el brujo, pero se le atribuye tanto la capacidad de obrar en perjuicio como en beneficio de las personas. Aquí a lo mejor ya está mermado, yo no haría mucho caso a este escrito de este español porque de nuevo, ellos son los que introducen este elemento malvado en los nahuales. De todos modos te voy a citar algo que dice ahí. El nahuali propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso de este oficio bien se le entiende cualquier cosa de hechizos, y para usar de ellos es agudo y astuto, aprovecha y no daña. Aquí está algo clave, que puede que este español estuviera equivocado. Puede que esté realizando lo mismo, cometiendo el mismo error que cometían los franceses europeos de la Edad Media, que es meter en el mismo costal a dos monstruos. Ellos metían en un costal al hombre lobo y al vampiro. Aquí este español pareciera que está metiendo en el mismo costal a los nahuales y a las brujas. Y es que los nahuales no chupan sangre de niños. Los que hacen esto son las brujas. Y no hay brujas, o sea, no hay brujos hombres que hagan esto. Todas son brujas mujeres. El Tlahuelpuchi, todos los que vamos a hablar creo que es en el tercer bloque de este podcast, son las brujas mujeres las que hacen esto, no los nahuales. Entonces aquí, pero también hay las brujas, estas brujas cambian de forma. Ellas se transforman en estas aves gigantes de las que vamos a hablar al ratito, les digo, no se me preocupen, vamos a hablar de ellas, por eso los estoy tocando por encimita. Pero podrían también como tener cierta conexión, porque pues a fin de cuentas por definición una bruja también sería una nahuala porque puede cambiar de forma, pero les digo que está esta distinción de que los nahuales pueden ser tanto buenos como malos y pueden actuar tanto de día como de noche y las brujas solo de noche, y los nahuales aunque sean malos, ellos son como más terrenales por así decirlo, roban comida, roban gallinas, roban ganado o comen ganado pequeño o se roban las cosechas o se comen las cosechas durante la noche, pero no chupan la sangre de los niños. Eso es algo que únicamente hacen las brujas. El que es maléfico y pestífero de este oficio hace daño a los cuerpos con los dichos hechizos y saca de juicio y ahoga. Es embayador o encantador. Esto también es otra cita de Sahagún. Desde la época prehispánica se le atribuye a varios dioses de la cultura maya, de la tolteca y de la mexica, entre otras culturas de aquí de México, la facultad de tomar la forma de un animal, o sea que serían nahuales por definición estos dioses, para interactuar con los humanos. Y bueno, esto también ocurre en otras mitologías, en la griega, Zeus se podía convertir en águila y demás. Cada deidad solía tomar una forma o dos,
Por ejemplo, el nahual de Tezcatlipoca era el jaguar, ya hablamos de este dios en alguna ocasión, aunque usaba indistintamente la forma también del coyote. Y la forma de Huitzilopochtli era un colibrí. Un colibrí, si no saben, es un pájaro muy bonito que mueve las alas muy rápido y parecen hélices. Y es muy importante en el misticismo precolombino. De hecho, hasta la fecha se usa en brujería negra. Los puedes comprar muertos en el mercado de San Juan. No, no es de San Juan, el mercado de Sonora, que es como un mercado famoso aquí en México porque te venden cosas para hacer brujería. De hecho, el patrono, por así decirlo, porque de nuevo este término no existía, pero el dios al que se encomendaban los nahuales durante sus cruzadas era al dios Tezcatlipoca, que era conocido como el señor de la oscuridad, aunque no era malo, pero se conocía como un protector de la noche. Según tradiciones de Michoacán, que también es una tierra de nahuales, por lo que sé, los nahuales en ocasiones se transforman en elementos de la naturaleza, como te había dicho antes, en fuego, en relámpago y pueden controlar el tiempo, es decir, el estado del tiempo. Y en ocasiones son confundidos con los graniceros, aunque hay referencias similares en diversas culturas que se prestan a confusión y es probable que sea una amalgama de otras culturas. O sea, esto ya mezcla desde la llegada de los españoles, como vemos que seguramente ocurrió, donde el cambio de forma es a elementos de la naturaleza y no a animales. Pero aún así yo pondría esto un poco en duda porque, bueno, hay un canal que sigo, que he tenido la idea, a lo mejor ya lo estarán viendo por acá. Hay un canal de un militar, bueno, de un chico que fue militar hace poco, bueno, sí, hace unos años y fue en tiempo militar y ahora sube como sus experiencias. Es como un canal de desmadre, pero entre militares. De desmadre padre. Este cuate cuenta una historia de en una ocasión que se fue él y su pelotón a Michoacán, precisamente a un poblado en Michoacán, para hacer no me acuerdo qué cosa. Pero ahí se encontraron con un nahual y este cuate de hecho su familia es de Michoacán. Entonces él sí dice que a él le tocó escuchar y ver muchos nahuales en su vida. Estoy planeando traerlo a algún podcast a distancia porque creo que no vive en la Ciudad de México, vive en otro estado. Pero me gustaría hacer un podcast con él platicando sobre estos temas de sobrenaturales que habla bastante. Aunque su canal no es de eso, pero cuenta bastantes experiencias. Ya estarán viendo si llega por acá este chico, si acepta la invitación. También estaba el presente el mito en las culturas precolombinas del ¿cómo? Perdón, es que está un poco oxidado mi náhuatl. Es Tlaquetocotl o algo así, que significa hombres búhos, lo cual indica que solo aparecían de noche. Referente a esto, hay una versión que divide a los nahuales en dos categorías, antes de explicarles esto, que es lo que les decía hace rato, los rojos y los azules. Los nahuales rojos son los que se pueden transformar de día, o sea que son buenos, o al menos según esta interpretación, y los nahuales azules son los que se pueden transformar solo de noche y son malos. ¿Esto por qué se los explico? Porque esto de los hombres búho podría tener cierta conexión y por eso Sagún hace esta interpretación en este escrito que les cité previamente de que se trataría de estos híbridos de hombre con ave que en los que se transforman las brujas o supuestamente según los relatos las brujas se transforman en estas aves humanoides que tienen características de aves pero también de humanos o también podría tener relación con el hombre pájaro de Monterrey que en este caso ya tenemos un video al respecto, aquí les dejo la etiqueta. El hombre pájaro de Monterrey es un pájaro humanoide que es avistado en Monterrey al norte de México y muchos creen que es un mutante, o sea que es un ser que nació así, un animal o una criatura fantástica que nació así, pero si esta teoría es cierta, entonces el hombre pájaro de Monterrey sería un nahual, no un mutante. También existe algo que es prácticamente idéntico, un ser que es prácticamente idéntico, que es el hombre búho de Cornwall, que es por definición es exactamente igual al hombre de pájaro de Monterrey, pero se aparece en Inglaterra, o se apareció en Inglaterra en los años 70. Solo como un pequeño paréntesis, el hombre polilla, el Mothman, no entra en esta descripción. Es completamente diferente y nada tiene que ver con estos seres, aunque pareciera. También tenemos un podcast del Mothman, así que les dejo por aquí la etiqueta para que lo escuchen, porque quedó padrísimo y es un caso muy, muy, muy curioso. Este mito del nahualismo, les repito, no pertenece a la cultura azteca, sino que data de muchísimo tiempo atrás. Antes del apogeo de las grandes civilizaciones prehispánicas, que fueron la mexica y la maya principalmente, los indígenas yaquis, los tarahumaras y los seris que vivían en el norte de México y al sur de Estados Unidos, cerca del año 900 después de Cristo, ya tenían nahuales en su colectivo popular, ya aparecen mencionados en estas culturas. Esto podría alimentar mi teoría de que los nahuales son descendientes, o por lo menos el mito, porque siempre nos quedará la duda de si son reales o no, pero el mito como tal pueden ser descendientes, como teoricé en el video de los skinwalkers, que les dejo por aquí la etiqueta, espero que todavía quepa, que yo digo que descienden de los skinwalkers. Los skinwalkers, así rápidamente, son
Pues lo mismo que un nahual, es lo mismo que hemos estado viendo hoy, pero pertenecen al folclore de la tribu Navajo. Lo curioso es que las tribus Navajo se asentaron en estados que ahorita son de Estados Unidos, pero que en algún momento fueron de México, hasta de que Santa Ana vendió esos estados. Y actualmente se encuentran, ese es folclore del sur de Estados Unidos. De hecho ahí se encuentra el rancho de los Skinwalker y todo esto. Pero bueno, el punto es que yo en ese video dije que los nahuales quizá descienden de los skinwalkers, porque a fin de cuentas los dos estaban en México. Nada más que los navajo en el norte, y donde se hablaba de nahuales era particularmente aquí en el centro y en el sur de la República. Entonces quizás sí son descendientes de ellos. Lo curioso es que los navajo consideraban a los teriántropos, a los skinwalker, criminales, y su metamorfosis era visto como un delito y como un pecado. Y los skinwalkers, si se enteraban, si lograban identificar a alguien en la tribu que fuera skinwalker, lo aislaban, los desterraban. Y además era visto casi como un pecado. Mientras que con los nahuales, les digo, no era lo mismo. Los nahuales eran buenos a ojos de los aztecas. La Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces incluso los protegían, especialmente en las comunidades indígenas, donde seguramente sabían la verdad. En la región de los Tuxtlas, la creencia que en los nahuales está muy arraigada. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. De nuevo, quizá alguna conexión con las brujas, con estos hombres búho de los que hablaban los aztecas. Salen en días de luna llena y cambian de forma a la de tecolotes, que son búhos, tapacaminos, no sé qué es eso, y guajolotes, que son pavos. Si alguien observa que un ave se posa en su casa durante varios días consecutivos, puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino que este sería un nahual en busca de algún mal para uno de los habitantes de esa casa, porque te digo que se cree que los nahuales que salen de noche, los azules, son malos, pero también podría ser las brujas. Te digo que en estos años, en estos siglos, se mezclaron tristemente el mito del nahual y de la bruja, y te digo, las brujas siempre, siempre van a ser malas, como los vampiros, y los nahuales pueden ser tanto buenos como malos o neutrales, pueden valerle madres la gente del pueblo, ellos simplemente saben hacer sus cosas. Se dice sobre los nahuales también que solo pueden transformarse en aquellos animales a los que puedan derrotar en un combate cuerpo a cuerpo. Por eso normalmente los nahuales son perros negros, son cabras, a veces son caballos, toros o cerdos, aunque pues esto ya es como más difícil de derrotar cuerpo a cuerpo porque son animales muy fuertes y muy grandes, pero pues finalmente sí podrían de alguna manera derrotarlos. Esto simplemente es una teoría, pero no encaja con el relato antiquísimo sobre el nahual como compañero espiritual, porque ahí no tenían que derrotarlos. O sea, en cuanto nacías, tu alma estaba ya compartido con un animal que había nacido al mismo tiempo que tú en el bosque. Entonces, nada, esto es como una variable y como algo ya más moderno. Entonces, yo no lo tomaría como verídico. También respecto a las formas de transformarse, en Catemaco, que es este pueblo en Veracruz donde hay muchísimos brujos, también tengo un video al respecto, te dejo la etiqueta por acá. Se dice que para convertirse en nahual, y esto lo dicen los brujos, se debe caminar sobre, no nadar, caminar sobre como Jesucristo, en el agua de la laguna encantada, que es una laguna que está ahí, a la que se le atribuyen propiedades mágicas, para después sumergirse en ella. Pero lo curioso es que, bueno, esto lo dicen los brujos, quién sabe si sea cierto, pero se dice que esta laguna no tiene fondo y que a finales de los 80 o de los 90, no recuerdo bien, fueron unos científicos a estudiar la laguna, porque es un pueblito muy pequeño. Llegan ahí, dicen que se sumergieron los científicos para determinar la profundidad de la laguna y que jamás volvieron a emerger. Y obviamente nadie se quiso meter a buscar los cuerpos. Entonces es una leyenda que corre allá en Catemaco que esta laguna no tiene fondo. Entonces el que busca convertirse en nahual se debe sumergir en el agua. Si el hombre es digno del don, emergerá varios minutos e incluso horas después, completamente sano, no se va a ahogar, pero lleno de rasguños en la espalda. Y si emerge es que ya tiene el don del nahualismo. Pero si no es digno, jamás volverá a emerger del agua. Se va a morir ahí ahogado, se va a quedar para siempre ahí en el fondo de la laguna. También hay relatos sobre nahuales que me llaman la atención porque parecieran transformarse en animales que no existen o que no deberían estar en los territorios donde son avistados. No, porque no existen no me refiero a que se transforman en unicornios o algo así, sino que se transforman en animales que jamás han sido descritos. Por ejemplo, en alguna ocasión aquí en internet, en YouTube, no me acuerdo en qué canal, por eso no les pongo la referencia, pero no me acuerdo en cuál fue, escuché un relato que ocurrió en Toluca, que les digo que es territorio de nahuales. Toluca está pegado a la Ciudad de México, en el que un ser se aparecía en la casa de una familia y lo describían como una especie de tigre pequeño, como un gato muy grande, de color anaranjado con rayas negras. Y obviamente en Toluca, en México, para empezar en México no hay tigres. Y este no era un tigre como tal, como que sí era un gato, pero mucho más grande, con las rayas. O sea, no era un gato común, no era un gato doméstico.
Y en ese relato, si no mal recuerdo, el nahual no era malo porque venía a ayudar y a proteger a un niño que estaba siendo acosado por una bruja. Pero les digo, este animal no existe, es a lo que voy. Y también aquí en mi canal, en el Grimorio de Rix, si no mal recuerdo, en el primer video sobre relatos de encuentros de suscriptores con hombres lobo, por coincidencia, porque aparte fue el primer video que hice de ese tipo, me lo mandaron un ex militar, un señor y un muchachito, que si no mal recuerdo los dos ocurrían en San Luis Potosí o en Guanajuato, no recuerdo bien el estado, pero estoy casi seguro que fue en San Luis Potosí, y fue coincidencia, los dos escribieron a este supuesto hombre lobo que vieron en años diferentes, años completamente diferentes, de la misma manera. Los describieron como un lobo gigantesco, pero su piel era anaranjada con rayas negras, como si fuera piel de tigre, pero era una especie de lobo, de perro muy grande. Entonces quizá eso que vieron estos dos suscriptores míos, que narré hace ya muchos meses, como en abril, no era un nahual, sino que era no era un licántropo, perdón, no era un hombre lobo, sino que tal vez era un nahual. Porque aparte en San Luis Potosí, en este estado, no recuerdo bien el estado, pero me acuerdo que era un estado con nahuales. Entonces, eso es muy interesante. Vamos rápido a la pausa porque ya me mega pasé. Ya veo que tenemos 47 minutos de este primer bloque y todavía nos faltan dos más. Quizá este sea un número especial, no contaba con ello, pero bueno. Vamos rápido a la pausa y regresamos al segundo bloque titulado El Huaypec, Brujo de Yucatán. Bienvenidos de vuelta, amigos. Pues vamos a empezar ya sin más rodeos. Espero que hayan ido al baño, que hayan hecho una pequeña pausa para lo que necesitaran. Pónganse cómodos otra vez porque todavía hay bastantes temas de los que hablar. Yo creo que sí va a terminar siendo una especie de especial de Año Nuevo este podcast sobre brujos cambiaformas. Vamos a hablar ya, pasar de lleno con el tema de este segundo bloque que va a llevarse el protagonismo, que es el Huaypec. El brujo de Yucatán, que es un personaje del que ya hemos hablado muy por encimita en este canal, gracias a un suscriptor que envió un relato sobre él. Por cierto, un saludo a este suscriptor, a Jorge, no sé si está escuchando el podcast, que él tuvo una experiencia, por sí, según yo, no recuerdo bien. No, me lo mandó cuando empezó la cuarentena, pero él lo vivió cuando era niño, estoy casi seguro. Digo, él es un muchachito muy joven, creo que tenía 13 años. Pero saludos a Jorge si está escuchando el podcast. Y él precisamente está en uno de los videos de relatos de suscriptores, su experiencia con un Huaypec. Si quieren escucharlo, la verdad no me acuerdo en cuál de todos está, pero por ahí búsquenlo. A finales del siglo XVII, perdón, esta es una leyenda como para darle forma a este mito. A finales del siglo XVII, en el municipio de Ticul, en Yucatán, al sureste de México, existió un curandero llamado Juan Mo, se escribe M-O-O. Esto es muy popular en Yucatán, las palabras en maya tienen como doble O, muchas Ks y demás. Este hombre, Juan Mo, era un Huaypec, o sea, ¿qué significa Huaypec? Significa perro brujo. O era un brujo con la habilidad de convertirse en perro. El Huaypec únicamente se transforma en perro. Hay varios brujos guay, por así decirlo. Suena como guay, es muy guay, pero no. Es guay Huay. Y según yo, hay guaychivos, guayburros. O sea, hay varios tipos de brujos. Es lo mismo que un nahual. Pero el Huaypec en particular, como que aquí hace una subdivisión mucho más clara. El Huaypec únicamente es el brujo que se puede convertir en perro. Pero es lo mismo que un nahual. Se decía que este brujo era el más poderoso de Campeche y Quintana Roo, de esta zona, y su habilidad de curar a la gente era realmente asombrosa. Los locales le tenían mucho respeto, aunque las autoridades religiosas lo tacharan de pagano y de malo. Obviamente esta es una leyenda ya posterior a la conquista, quizá mucho después de la conquista. Cuando caía la noche, Juan Mo se transformaba en un perro negro, pero contrario a las creencias sobre estos personajes aquí en México actualmente, Juan realizaba solo actos de magia blanca. Quizá no era magia blanca como lo que conocemos como magia blanca, porque la magia blanca incluye otras cosas, incluye otros ritos y otras o sea, una bruja o un brujo blanco no se transforma en animal, es otra cosa. Aquí por magia blanca se refieren a brujería, pero no hacía cosas malas este hombre. Una noche, el coronel Vicente Almazán Guardiola, junto con otros militares españoles, esperaron al curandero para ver si era cierto que se convertía en perro. O sea, después de varios minutos de espiar su casa y no pasaba nada, lo que salió de la casa no fue el curandero, sino un enorme perro de color negro. El militar seguía sin creer que era Juan, saca su pistola, le apunta al perro, y el perro, en vez de, o es un perro normal, si le apuntas con un arma no hace nada porque no sabe qué va a pasar. Pero el perro, en cuanto le pusieron la pistola cerca de la cara, o del hocico, lo miró furioso al soldado y se le echó encima. Pero no lo atacó, o sea, nada más fue un golpe para que soltara el arma. Y cuando la soltó, todos se quedaron perplejos porque el perro no lo siguió atacando. Se siguió caminando. Entonces ahí fue cuando se dieron cuenta que era este hombre y no hicieron nada, se fueron.
Hoy en día se dice en Yucatán que este hombre transmitió sus conocimientos, pues ya no hay uno, sino muchos Huaypecs, tanto hombres como mujeres, perdón, en la zona del sureste de México. Esto, si nos podemos analizar un poco, quizá no es que él haya sido el primer Huaypec, sino que el nahualismo, que yo sepa, no era de Yucatán, era de aquí de México, creo que de Chiapas, por ahí, de Guerrero, pero según yo no llegaba a Yucatán el mito. Quizá este Huaypec es un hombre que ya traía consigo el arte del nahualismo y lo lleva ya bajo otro nombre, pero era exactamente lo mismo, como ves. Y como ves, no todos los nahuales desde ese entonces no eran malos, aquí ya en un periodo post-conquista. En 2019, o sea, hace 2 años, bueno, año y cachito, el medio local de Yucatán, Radio Mayap TV, informó que cerca de Sucacab, que es un municipio allá, se reportaron varios avistamientos de una especie de perro, pero que caminaba en dos patas y que al verlo pasar, los perros de los barrios por los que pasaba se alteraban y se ponían a ladrarle. La verdad es que no me acuerdo bien, pero creo que el avistamiento de Jorge pasó por estas fechas. No me acuerdo muy bien. Por favor, escuchen ese video de relatos de suscriptores para desmentirme, porque no me acuerdo bien. De hecho, hay un canal aquí en YouTube que tiene varios suscriptores, pero los videos no son muy vistos, no sé por qué. El canal se llama Jorge Moreno Misterios, lo pueden buscar en YouTube, tiene muchos videos muy interesantes. Y de hecho yo descubrí este canal hace como un año. Esperen, es que mi silla como que se mueve sola. Por un video en el que este hombre, Jorge Moreno, que es el encargado de este canal, narra cómo es que se inició en el mundo de la investigación paranormal a inicios de los años 2000, de la década de los 2000, y fue precisamente por este mito del Huaypec. Creo que él es de Yucatán, por lo menos vive ahí. Entonces él habla mucho de este mito, de esta leyenda del Huaypec en su canal, es de lo que más habla, de eso y de duendes. Cuenta que en una ocasión, cuando todavía no se dedicaba a lo paranormal y de hecho él se consideraba escéptico y no creía en nada, hubo una confusión. Él llega a un poblado en Yucatán, no me acuerdo cuál, a un municipio, como reportero de otro medio que iba a cubrir otra cosa completamente diferente, pero ahí en Yucatán, en los medios, actualmente al menos, era conocida la leyenda de una mujer conocida como la mujer lobo, que no era una mujer lobo, era una huaypec, una nahuala, si lo quieren ver así. De hecho, esta mujer acaba de morir hace poco, me enteré ayer viendo un video de él, de Jorge, y murió hace poquito de un infarto. Quizá tiene que ver con este relato, pero pues vivió 19 o 20 años más de lo que pasó. Pero bueno, el punto es que esta mujer estaba esperando a un reportero porque ella tenía que dar un mensaje referente a su condición. Entonces manda, creo que a su sobrino, a buscar a un reportero, al reportero que tenía cita con ella, y el niño se confunde y como ve a estos otros reporteros que nada tenían que ver, piensa que Jorge es él, porque él le preguntó, tú eres tú eres el reportero, y él le dijo que sí, porque era reportero, pero no era el que tenía cita con su tía, entonces le dijo, vente. Se fueron a casa de la tía, de la mujer lobo, de la tan llamada mujer lobo por los medios, y entra a la casa. Entonces le empieza a platicar. Cabe mencionar que en estos días, en esta comunidad, se había visto a esta mujer lobo atacar a los animales. Entonces la gente estaba muy enojada. Y la policía misma, también la policía del municipio, y ya estaban planeando armar una revuelta en contra de esta mujer y matarla a palos, lincharla, que es algo muy común aquí en México. En los pueblos linchan a la gente, o sea, las matan, se hacen justicia por su propia mano. Y como son pueblos chiquitos, aunque salen las noticias, las autoridades no hacen nada al respecto. Entonces ya estaban planeando hacer algo contra esta mujer. Y ella le contó todo. Le dijo, mira, yo soy una Huaypec, yo me transformo en perro, pero yo no hago el mal, yo me transformo, pero el problema es que estoy sufriendo una enfermedad ahorita que yo normalmente me transformo a voluntad, pero con esta enfermedad me transformo involuntariamente y si llego a hacer cosas malas, por eso me he comido a las gallinas. Yo lo que quiero es nada más que difundas este mensaje en tu medio para que estos hombres, estas personas de este pueblo me dejen en paz y me dejen llegar a otro municipio en Yucatán que ella tenía que llegar para, con su brujo, con su maestro brujo, para que le ayudara con esta enfermedad que sufría. Entonces este Jorge cuenta que no, que como que no le creyó y que en ese momento la mujer, sin decirle nada, para comprobárselo, dice que levantó así el brazo y que en un segundo se le llenó de pelo negro. O sea, no de vello, de pelo, como él dice, como si fuera de perro. Y tan rápido como le apareció, se lo volvió a desaparecer ante la mirada de Jorge. Es por eso que él empieza en este mundo de lo paranormal. He investigado varias cosas, te digo, ve su canal, tiene varios años creo este canal. Entonces, velo. Y también ayer viendo un video de otro canal, también de un chico de Yucatán, contaron un relato muy parecido referente a esta enfermedad que puede que sea algo común entre los que practican nahualismo, porque había un brujo anciano ya de 70 y tantos años que le pasó lo mismo, que contaban que él estaba ya muy enfermo y esta enfermedad lo hacía convertirse
en contra de su voluntad, según lo que contó su hermano, el hermano del brujo, que él llevaba desde 2015, creo, sin transformarse. Y de repente le da esta enfermedad que al parecer es la misma que tenía la Huaypec de Yucatán, la mujer lobo, y se transformaba en contra de su voluntad y salía a la calle a hacer sus desmadres. No sé qué pasó con este hombre, este video no conocía sobre este caso, era una leyenda muy muy poco conocida que se empezó a contar en videos pequeños, casi casi locales de Yucatán. Pero esta mujer lobo murió creo que el año pasado de un infarto. No sé si estaba relacionado con con su condición, con esta enfermedad que tenía, si fue otra cosa, si fue COVID, no sé. Según los medios los medios de Yucatán, porque era como una leyenda muy conocida allá, se murió de un infarto. Pero bueno, rápido, este bloque como ven no duró mucho. A continuación, antes de ir a la segunda pausa del programa, te voy a relatar un testimonio que encontré en internet investigando sobre el Huaypec para que entiendas un poquito más y para que ilustre algunos puntos que hemos estado tratando hoy, tanto del nahualismo, de los nahuales, como del Huaypec. Quien la cuenta dice que fue vivida por el abuelo de una de sus amigas más cercanas y él nos la transmite ahora. Yo la encontré en un foro. Así que ya saben este formato. Si me están viendo en YouTube, de repente la pantalla se va a ir oscuro, pero se va a escuchar mi voz. Les voy a estar contando el relato en modo historia, como dicen ustedes cuando hacemos los directos. Y si me estás escuchando en Spotify, pues todo va a seguir igual. Entonces vamos rápido nos vemos en la oscuridad y les cuento este relato. Esta historia sucedió en un pueblo de Yucatán y me fue narrada por el abuelo de una amiga muy cercana. Podría decir que era de mi familia en ese entonces. Todo sucedió una madrugada de octubre muy fría, con neblina. Eran alrededor de las 4 de la mañana, cuando el abuelo de mi amiga se dirigía al rancho donde trabajaba. La distancia entre el pueblo y el rancho era bastante grande. El abuelo prefería irse muy temprano en la madrugada y regresar cuando ya estaba anocheciendo, pues se iba caminando y regresaba de la misma forma, a menos de que alguien le diera un aventón al pueblo, lo cual no ocurría muy a menudo. Esa mañana en particular, la senda hasta el trabajo era bastante sombría y poco visible, por lo que él llevaba una lámpara para que los carros y motos que pasaban por la carretera lo vieran, pero ese día en particular, por una extraña razón, la lámpara del abuelo ya se había descompuesto, por lo que trató de ir lo más pegado a la orilla del camino para no tener ningún problema con ningún conductor. El abuelo era muy experimentado para andar en el monte debido a que toda su vida trabajó ahí, así que se sabía las sendas como la palma de su mano. Ese día él iba por el camino de costumbre, pero de repente encontró un camino que nunca había visto, por lo que decidió explorarlo, con el fin de saber si le servía para llegar más rápido al trabajo o no. Con tiempo de sobra, se adentró en el camino hasta llegar a un gran claro en medio del monte, el cual tenía un corral con aves de corral adentro y animales pequeños. Lo raro de esto es que era una jaula que tenía entrada, pero no salida. Eso se le hizo muy extraño al abuelo, por lo que se acercó a la jaula, pero en un instante escuchó que alguien se acercaba y regresó a la maleza alta para ocultarse y esperar a ver quién llegaba. Él pensó que aquello era una especie de jaula para alimentar a un animal, y en efecto, eso era, pero no era para alimentar a cualquier animal, era para contener y alimentar a un Huaypec. Lo que se acercó era un perro con los ojos rojos y más grande de lo que era un perro normal, casi del tamaño de un lobo o incluso más grande, por lo que el abuelo se espantó al ver esto y trató de moverse lento para escapar, pero en un descuido hizo ruido y el animal lo escuchó. Por ende, el perro salió de la jaula para ver qué era lo que le impedía comer en paz, que se ocultaba entre la maleza. Pero para sorpresa del abuelo, al bajar la cabeza y volverla a levantar, lo que vio no fue al perro, sino a una persona de complexión delgada, con el pelo largo y con ropa blanca como de manta, y con un collar de ámbar y huesos cerrando la jaula. Pero lo que más sacó de onda al abuelo fue que él conocía a esa persona. Pertenecía al pueblo y vivía a las afueras del mismo. Se trataba de un brujo que todos iban a ver para que les hiciera trabajos de limpia, ahuyentar espíritus y cosas por el estilo. El brujo miró al abuelo y le dijo: «Matías, ¿qué haces aquí?». A lo que el abuelo le contestó: «Es que me pareció ver algo extraño». El brujo le dijo que ese no era lugar para él y que se fuera sin contar nada de lo que había visto. El abuelo se quedó con la duda de dónde estaba el animal, pero aún así se fue de ahí. La madrugada siguiente regresó para revisar si de nueva cuenta ahí estaba la criatura, pues él creía que lo que había visto no había sido realidad. Pasaron 3 horas desde que llegó a su escondite entre la maleza, mientras observaba la jaula, y ya empezaba a aburrirse, y a confirmar que todo lo que había visto el día anterior había sido producto de su imaginación,
pero al poco rato el perro negro apareció de nueva cuenta a comer dentro de la jaula. El perro negro apareció de nueva cuenta para comer a las aves y los animales que ya estaban dentro de la jaula. Comenzó a comer a las gallinas, a los gallos, a los pavos, y al terminar aulló, y de nuevo dirigió la mirada hacia donde estaba el abuelo, pero para su horror, esta vez el perro corrió hacia él para atacarlo. El abuelo, con la desesperación de no ser lastimado, sacó su coá, que es una herramienta para cortar hierba, y le hizo un corte en la pata derecha al animal. La criatura se fue quejándose y sangrando. El abuelo huyó despavorido hacia su casa y al llegar le contó todo a su esposa, quien le dijo que de milagro se había salvado y que a ver si no había cargado el mal aire, es decir, que lo hubieran hechizado. A la mañana siguiente, el abuelo sintió algo extraño y fue al doctor del pueblo, quien le dijo que no tenía nada, al menos nada físico que él le pudiera curar. Sin embargo, le dijo que lo único que le quedaba era ir con el brujo para que lo checara. Al abuelo no se le hizo una muy buena idea, pero decidió ir. Ya estando ahí, había gente esperando, pues era muy solicitado este brujo, porque los trabajos que hacía eran muy buenos. Ya después de un rato, le tocó a él, pero antes de pasar, escuchó que la gente murmuraba que el brujo estaba extraño, como débil o enfermo. Al momento que fue turno del abuelo de pasar al consultorio, este entró y se dio cuenta de que el brujo estaba como débil y tenía vendado el brazo derecho. El abuelo le preguntó: ¿qué te pasó? A lo que él respondió: un accidente con una coa, y le sonrió. En ese momento, el abuelo cayó en cuenta de que él era la criatura que había visto las madrugadas anteriores. Salió de ahí sin preguntárselo directamente, se fue a su casa y se lo contó a su esposa. Ella le dijo que había una manera de evitar que un huaypec te atacara, pero que era algo arriesgado. Esta defensa consistía en decir la siguiente frase: caminante, cuídate al andar después de la medianoche por los lugares donde el huaypec ronda, pues este ser de oscuridad puede dejar caer en ti toda su maldad. Al escuchar esto, el animal debía desaparecer, así que el abuelo decidió hacerlo. Se fue al claro donde lo había visto la primera vez y sabía que se aparecería de nuevo, pues otra vez había aves de corral dentro de la jaula cuando él llegó. Esperó, y en efecto, el perro apareció de nuevo, solo que esta vez iba como buscando algo o a alguien, por lo que el abuelo decidió enfrentarlo en esta ocasión. Cuando el abuelo salió de su escondite para enfrentar a la bestia, el huaypec se transformó en el brujo y le dijo: Matías, es mejor que te vayas del pueblo, pues si no lo haces, tendré que embrujarte a ti y a tu familia durante generaciones. Entonces el abuelo dijo la frase que su esposa le había enseñado, y el brujo le preguntó que quién le había contado sobre la protección, y en ese momento se desvaneció como una llamarada. Cuando el abuelo vio esto, se fue corriendo al pueblo y fue a la casa del brujo, la cual en ese instante se encontraba en llamas, y toda la gente estaba asombrada porque todos decían que de la nada se había prendido en fuego sin motivo aparente. A la mañana siguiente, el abuelo se dirigía a su trabajo de nuevo y por curiosidad pasó por aquel claro extraño y ya no había nada, ni jaula, ni perro, ni nada. Como por arte de magia, había desaparecido el corral con las aves y él esperó nunca volverse a topar con nada como aquel perro negro, aquel huaypec. ¿Qué onda? Pues ya estamos de regreso, amigos. Espero que les haya gustado este relato que encontré, a mí me gustó bastante. Y vamos rápido a esta segunda y última pausa del podcast para ya entrar de lleno al tercer y último bloque con las conclusiones. Pero está titulado, o subtitulado más bien, Brujas Latinoamericanas. Y aquí vamos a hablar de varios ejemplares o de varias leyendas, no solo de México, sino de otras ciudades de Latinoamérica. Así que vamos rápido a esta segunda pausa y regresamos. ¿Qué onda, hijos de la luna? Ya estamos de regreso a este tercer y último bloque del podcast de este especial de Año Nuevo, que bueno, no sé si vaya a terminar siendo especial o no, ya lo estarán viendo en el título, si no pues se los debo, pero bueno, es que siento que está durando mucho este podcast y espero que lo estén disfrutando. Espero que hayan ido al baño después de esta pausa, que hayan traído más comida, más botana, más bebida, más cigarrito, lo que sea. Vamos a empezar ya con esto. Ya hemos estado hablando de brujos que mayormente son masculinos en los dos bloques anteriores, pero como vieron en el relato de la Nahuala que contó Hernando Ruiz de Alarcón, era una mujer, era una bruja nahuala, que cabe mencionar, les repito lo que he estado diciendo todo el episodio de hoy, no es lo mismo una bruja como las que vamos a hablar hoy, que son indiscutiblemente malvadas, que se puede decir que también son entidades vampíricas, porque se alimentan de sangre y cambian de forma.
Igual que los vampiros europeos, que hacen exactamente lo mismo. Bueno, dependiendo, los Strigoi son de estas personas que cambian de forma para beber sangre. Porque, por ejemplo, los Upir de los rusos son cadáveres, son casi zombies que se levantan de la tumba para beber sangre y que regresan durante las noches. Pero no son personas como tal. Es diferente. Pero bueno, ya haremos un episodio especialmente de vampiros del mundo. A lo que voy es que las brujas a las que me refiero ahorita son brujas malvadas, casi siempre vampíricas, y las nahualas no lo son, aunque también se transforman en animales. Y también hay Walpex mujeres, como el de esta famosa mujer loba que les digo que es bastante conocida en el territorio de Yucateco. Actualmente, aunque ya falleció, pero fue una leyenda muy, 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 muy conocida. La primera bruja latinoamericana de la que vamos a hablar es la Mona, que por cierto, gracias a la suscriptora, se me olvidó tu nombre, perdóname, pero esta chica me envió un relato muy interesante sobre un licántropo y me mencionó creo que es de Costa Rica esta chica, o algo así, no me acuerdo, ya lo estaré subiendo en algún compendio de relatos de suscriptores, pero esta chica fue la que me habló sobre esta leyenda de la Mona. ¿Quién es la Mona o qué es la Mona? O la Mona bruja. También se conoce como mico brujo y bruja enana. Es un personaje de una leyenda centroamericana de origen chorotega. Esto de chorotega quiere decir que pertenece a la región de Nicaragua, de Costa Rica y de Honduras. Según esta leyenda, las monas eran brujas que mediante oraciones indígenas ancestrales se desprendían de su piel y les crecía el pelo, o sea, un pelaje animal. Se les alargaban las manos y los pies y se transformaban en un ser similar a un mono, pero monstruoso y de gran tamaño. O sea, como ven, también no son nahuales como tal, al menos aquí no se habla de nahuales que se transformaran en simios, porque en la zona centro de México no había simios. Hay simios en el sur, creo que en Chiapas, pero son changos de estos chiquitos, y de estos changos como tropicales. Pero no sé si en Nicaragua y estos lugares haya changos grandes o chimpancés, creo que no. Pero estos simios, estas brujas monas, son simios grandes, lo cual podría hablarnos, si en caso de que no existan los monos grandes, por favor, si algún suscriptor es de estos estados, por favor, o de estas ciudades más bien, coméntenme si hay simios del tamaño de un chimpancé que hayan podido ser confundidos con esta leyenda, o mejor aún, si no hay simios grandes viviendo en esas ciudades, quiere decir que la leyenda tenía algo de realidad, o tiene algo de realidad. Estas monas podían desplazarse a gran velocidad a través de los árboles, generalmente para hacerle daño a sus enemigos de forma sorpresiva. Lo hacían en medio de carcajadas escalofriantes y alaridos espantosos que helaban la sangre de sus víctimas, dejándolos atontados o sin habla por el resto de su vida. La única manera de librarse de estas entidades era cuando la víctima dominaba su miedo hacia ellas y decía oraciones cristianas en su contra. Clavaba una cruceta, que es un machete en forma de cruz, en el suelo y arrojaba un puño de maíz, o bueno, de maíz o de semillas de mostaza o de sal, o tiraba su sombrero boca arriba, de modo que hacía que la mona amaneciese recogiendo los granos, sin soltarla hasta que se arrepintiera de sus sortilegios y jurara no volver a molestar a nadie en la comarca donde se hubiera aparecido. Esto me parece particularmente curioso este caso porque aunque aquí en México no existe esta leyenda, al menos que yo sepa, de esta bruja que se transforma en mono, que es el mismo concepto del nahualismo, pero lo que me parece especialmente interesante es que las formas de enfrentarlo, quitándolo de la oración cristiana, porque eso seguramente era algo contado por los sacerdotes, así el típico, ay, sí, ¿no? Para enfrentar a esta bruja, di la oración del Dios que yo profeso, ¿no? O sea, eso yo no lo tomaría en serio. Pero el machete en forma de cruz, las semillas y el sombrero boca arriba son métodos que se utilizan aquí en México en contra de las brujas, de estas brujas que se transforman en aves humanoides por las noches. Pero también esto de las semillas particularmente es lo que más me parece curioso, porque se habla de que para atrapar a una bruja tienes que tirar o rociar una superficie grande con semillas de lo que sea, particularmente de maíz o de estas que acabo de mencionar, de mostaza también se habla mucho, porque las brujas por alguna razón no se pueden resistir a contar cada uno de los granos y juntarlos, pero como son muchos le va a tomar toda la madrugada hasta que salga el sol. Aquí en México se dice que cuando sale el sol se hacen cenizas, como si fuera un vampiro. Y lo curioso es que esta misma protección de las semillas, que también se utilizaba contra las monas en Costa Rica, Honduras y Nicaragua, creo que era, también se hablaba de ella en Brasil. Lo vimos en el video de los vampiros brasileños, que este también era uno de los métodos para atrapar o para alejar a los vampiros brasileños, que vamos a ver que prácticamente un vampiro brasileño es una bruja de aquí de México, tiene las mismas características, pero en el sexo masculino. Es decir, son seres que pueden cambiar de forma, que se transforman en bolas de fuego y que los puedes derrotar de la misma manera, con estas semillas.
El mito de la bruja que se transforma en mona también recibe otros nombres, siendo el más frecuente, el del mico brujo, que es popular en Guatemala y en El Salvador. En Nicaragua también son muy comunes las leyendas de brujas que se transforman en simios, también en ceguas y en cerdos, o las conocen como chanchas. Normalmente las monas suelen transformarse siendo mujeres despechadas que van en busca de los hombres que las abandonaron. Dice la leyenda que las mujeres van al árbol de chilamate, toman una de sus flores que brota exactamente a medianoche y dicen el conjuro para transformarse. Las ancianas de los pueblos pequeños aconsejaban a los hombres que salieran con la ropa interior al revés para ahuyentarla. Aquí, contrariamente a lo que se dice de las brujas, por ejemplo, de México, que salen para chupar la sangre de los bebés, aquí salen para buscar a los hombres que las abandonaron. Se me hace algo genial. Porque en sí no son malas, solo buscan venganza, lo cual yo no creo que la venganza sea mala, pero no salen a hacerle daño a alguien más, a alguien inocente, sino a alguien que les hizo daño a ellas. Pareciera ser que también los hombres se transforman en monos, por eso el nombre del mico brujo, según esta mitología. Pues hay otro personaje que es asociado con las monas, que es el mico malo o mico malo. Puedes verlo como dos palabras diferentes o como una sola palabra. El mico malo es un animal fantástico del folclore costarricense que el pueblo imaginaba como un mono enorme y horrible, de ojos de color de fuego y pelo negro y erizado que deja huellas incandescentes como quemaduras. En otras fuentes se le describe como un león de falda, una especie de león infernal que no tiene pelo, pero tiene la piel negra y los ojos encendidos. Otras descripciones lo caracterizan como un monito pequeño, de color blanco, con cuernos y cola en forma de flecha, ojos rojos y uñas grandes y filosas. Aquí hay como cierto parecido con el pombero un poquito más o menos. La leyenda cuenta que el micomalo suele aparecer por las noches, rondando casas y puentes, lanzando terribles aullidos, columpiándose entre las ramas de los árboles para luego lanzarse sobre los caminantes y hacerles daño. En otras historias se dice que puede ser invocado como cómplice y enviarlo a atacar a otras personas. Aquí podemos ver que hay cierta conexión entre este mico malo, no entre las brujas monas, sino el mico malo en particular, con los elementales de Latinoamérica de los que hemos hablado. Los chaneques, el pombero, incluso el luisón, aunque el luisón es pues, el hombre lobo, pero esto de que puedes utilizarlo como tu aliado, aunque es un aliado malvado, para hacerle daño a otra persona, es algo que también se le puede ofrecer tanto al pombero de Argentina como a los chaneques aquí en México. Entonces, quizá el mico malo no sea un brujo cambiaforma, sino un elemental, que los elementales se dice que también utilizan brujería, pero las monas malas sí podrían ser brujas metamorfas. Y estas sí, a diferencia de los nahuales, en caso de que lo de los nahuales sea verdad, esto de que no cambian su cuerpo, sino que transportan su alma al cuerpo de un animal, no serían brujos metamorfos, entonces no tendrían razón de estar en este capítulo. Y el Huaypec quizá tampoco, porque el Huaypec parece ser lo mismo que un nahual, pero con otro nombre. Iba a decir sin en cambio. Sin embargo, las brujas monas sí son brujas teriántropas. También en México, obviamente, y en otras regiones de Latinoamérica, están lo que los españoles llamaban las voladoras. Y actualmente también en algunos lugares se les conoce como las voladoras, que son las clásicas brujas que se convierten en pájaros humanoides gigantes de las que estoy hablando, de los que he estado hablando durante el capítulo, y que lo que buscaban era meterse a las casas para chupar la sangre de los bebés. O sea, se puede decir por definición son brujas vampiras o vampirescas. Para transformarse en en estas aves gigantescas terroríficas, con rostro entre humano y entre pájaro y con el cuerpo de un ave gigantesca, se desprenden de sus miembros, de las piernas, de los brazos y se dice que también incluso de los ojos y los ocultan en el campo. De hecho, en Relatos de la Noche hay un relato de hace poco, de hace meses, en el que cuentan cómo bueno, el que cuenta la historia cuando era niño, con un amigo estaban corriendo por el campo en la noche y uno de ellos se cae como no un barranco porque no se murió, era como una zanja en el piso y en esta zanja estaban los brazos y las piernas de una bruja. O sea, pero no estaban cercenados, no eran los brazos y piernas amputadas de alguien que querían ocultar, estaban calientes incluso, o sea, eran de alguien vivo, de una bruja que se había desprendido de ellos. Y lo que hicieron ahí los familiares, cuando les contaron, salió de la zanja el niño, llegaron corriendo a la casa, todavía siendo de noche, y los familiares creo que le escondieron los brazos y las piernas a esta bruja, y la bruja se seguía apareciendo ahí durante muchos años buscando los brazos y las piernas. Eso se me hace genial, eso se me hace muy macabro. Estas brujas, les digo, acechan los hogares que tienen recién nacidos ahí, o bebés que no han sido bautizados, para chuparles la sangre. El Tlahuelpuchi
es el nombre que reciben estos seres en el folclore tlaxcalteca. Ya les hablé de ellos en algún video, no es específico del Tlahuelpuchi, sino de leyendas mexicanas, pero vamos a ver que el Tlahuelpuchi es exactamente lo mismo que hoy conocemos como brujas aquí en México y en varias regiones de Latinoamérica, pero los tlaxcaltecas le decían Tlahuelpuchi. Pero es lo mismo, es una mujer que puede cambiar su forma, la de una ave gigante, un ave humanoide, y chupa la sangre de bebés. Ahí obviamente no se hablaba, porque esa es una leyenda precolombina, no se hablaba de que fueran bebés bautizados, sino que simplemente chupaban la sangre de bebés. En varias regiones de México se narran historias, incluso hoy en día, en pleno 2000, bueno, estos son los primeros días de 2021, así que no lo puedo decir, pero hasta 2020 se cuentan historias de estas mujeres que buscan chupar la sangre de los niños, de bebés, no de niños, no de cualquier niño, de bebés, como contaban los españoles cuando llegaron a estas tierras también, porque ellos también lo contaron, como les dije hace rato en esta cita textual. En Latinoamérica, las brujas que pueden cambiar su forma siempre, indiscutiblemente, son asociadas con la maldad y con la magia negra. Por magia negra me refiero a, pues sí, que la usan para un fin malvado. Pero jamás vas a escuchar un relato de una bruja que puede cambiar su forma, que actúe en bien de la comunidad, o aunque sea suyo propio, pero sin hacerle daño a la gente. Nunca te vas a encontrar con un relato así. Las brujas siempre van por la sangre de los bebés, o a molestar a la gente, a robarse a los hombres de las otras mujeres. En fin, las brujas, al menos aquí en la cultura, en el folclore mexicano, hablo de México porque yo soy de aquí, pero de varias regiones de Latinoamérica, siempre van a ser asociadas con la maldad. Y te digo que pueden ser consideradas las brujas mexicanas como vampiros. O sea, aquí en Latinoamérica sí es territorio vampírico, y son muy similares a los vampiros, a muchos vampiros de Europa, al mismo Strigoi de Rumanía, obviamente a los vampiros de Brasil, de los que ya hemos hablado. En fin, las brujas latinoaméricas son vampiras o vampiresas. Como conclusiones, ya para llegar a las conclusiones, la última parte del podcast, que ya tengo un poco de sueño, todavía tengo que editar otro video para ustedes, amigos. Mi primera conclusión es: los brujos cambiaformas existen en nuestro territorio desde hace miles de años, por lo que deben ser algo real. Y lo que me parece curioso es que es un mito antiquísimo. Y les digo lo mismo que les dije en el podcast de Deriantropía, lo mismo que les digo siempre que hablo de estas leyendas, es que me parece impresionante el parecido que hay entre los mitos del nahualismo. Porque podrías decir los de los skinwalkers y los nahuales, ok, pueden ser variaciones, puede ser el mismo mito, pero con otro nombre, la misma puerca pero revolcada, como decimos aquí en México. Pero ¿cómo explicas que estos mitos mesoamericanos precolombinos sean idénticos a los berserker en los de los vikingos? Los berserker, que eran esos guerreros que se transformaban en lobos o en osos o en jabalíes durante la batalla, o que sean idénticos a los primeros mitos de hombre lobo en Europa, mucho antes de que los europeos llegaran a México. ¿Cómo explicas el parecido con leyendas o con mitos de China o de otros territorios con los que México jamás tuvo contacto? Entonces, yo creo que sí hay algo. Creo que también los celtas hablaban de esto. O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que regiones o civilizaciones que nada tuvieron que ver, que incluso existieron en diferentes periodos temporales, que nunca estuvieron en contacto, tuvieran el mismo mito? Yo digo que sí debe haber algo de realidad. A lo mejor, tomando en cuenta estos nuevos datos que estoy introduciendo de lo que decían los españoles y que también los aztecas hablaban de ello, quizá no sea algo tan impresionante como lo pintan las películas o las leyendas. Quizá no eran brujos cambiaformas, al menos no todos ellos, sino que podían trasladar su mente al cuerpo del animal con el que compartían, digamos que la otra mitad de su alma. Entonces, puede ser algo así, puede ser un trotapieles como lo que dicen en Game of Thrones, podría ser algo así, y aún así es bastante impresionante. También es impresionante cómo los nahuales y las brujas, en todas sus variables, con todos los nombres que le quieras poner, son descritos de manera idéntica en todo el territorio latinoamericano, así como las maneras de derrotarlos o de atraparlos, que también son siempre las mismas. Quizá con excepción de esta descripción física de las brujas monos o los brujos monos que no existen en México, pero igual la forma de atraparlos es la misma, y la forma en la que ellos se transforman en monos, brujos y brujas, es la misma que una bruja se transforma aquí, según las leyendas. Y te digo, estos métodos de las semillas y demás que se utilizan actualmente en México, o de las que se hablan y que se han utilizado desde hace siglos para atrapar a las brujas, que también se utilizan en Brasil, también son utilizados para atrapar o para derrotar a los vampiros de Costa Rica, de Honduras. Hablando de vampiros, especialmente en Latinoamérica, los mitos de vampirismo están directamente relacionados con las brujas, como te darás cuenta, más que con los nahuales. De hecho, se puede decir que las brujas, las voladoras, las monas, los tlahuelpuchi o como quieras llamarle, son vampiresas que se convierten en aves o en simios para beber la sangre de los niños.
Tanto las brujas como los vampiros brasileños se transforman en bolas de fuego u orbes, por lo que podemos ver que hay cierta magia negra que quizá les exija beber la sangre de estos inocentes. No, no bautizados, porque les digo que antes no se bautizaba a los niños en México. Esto es hasta que llegan los españoles. Pero beber la sangre de inocentes o de bebés recién nacidos es algo que les exige esta brujería y que también les da las mismas habilidades. Porque que yo sepa, los aztecas no tuvieron contacto con los indígenas de Brasil. Entonces, no habría manera de copiar el mito. A lo mejor aquí estoy diciendo una tontería, a lo mejor sí tuvieron contacto, pero que yo sepa, jamás tuvieron contacto. Entonces, ¿cómo copian el mito de los vampiros brasileños y de las brujas? De esto de que se hacen bolas de fuego, de que los derrotas con las semillas de mostaza y demás, ¿no? Hablando de los nahuales, no digo que absolutamente todos los nahuales de la época prehispánica fueran buenos. Debió haber habido uno que otro que sí se vio corrompido por sus habilidades y las usaba para robar gallinas, para matar ganado, robarse a las mujeres. Sin embargo, creo que el objetivo original de estos brujos era el de salvaguardar a los pueblos mesoamericanos, como contó Hernando Ruiz de Alarcón en este relato de la mujer que se convirtió en águila para hacerle frente a los conquistadores. Y lo mismo ocurriría con los Huaypec, porque aunque hay relatos de brujos malvados como el que me encontré en internet que afirma ser verdadero, también hay brujas que, o bueno, Huaypecs, tanto hombres como mujeres que son buenos, como el de la leyenda de Juan Mol, o el de la conocida esta mujer loba que les digo que era muy conocida en el territorio yucateco hasta su muerte, hace apenas un año, creo, año y medio. El creer que los nahuales de la actualidad, es decir, los que viven en los pueblos aislados y demás, en las zonas rurales de México, son todos malos, y especialmente creer que adoran a Satanás y que pactaron con él para transformarse en animal, es tan estúpido como pedir que restauren la Santa Inquisición. O sea, es un pensamiento que, como les digo, es una idea que no tiene ni pies ni cabeza, que los españoles dijeron, ay, este güey es lo más parecido a un hombre lobo que hay aquí en México, entonces es del diablo. Porque también vemos esta similitud entre el mito, lo que vimos en el video de vampiros contra hombres lobo, que los hombres lobo eran vistos como protectores de Europa en la Edad Media, digamos joven, en la joven Edad Media y en tiempos anteriores, y es hasta cierto punto que empiezan a ser cazados como si fueran brujos. Y los vampiros siempre fueron asociados con la maldad en Europa y en Sumeria, la cultura más antigua de la que se tiene registro. Los vampiros siempre, al igual que estas brujas mexicanas, brujas latinoamericanas, siempre van a ser asociadas con la maldad, siempre. No hay relato que los ponga como buenos. Y a los hombres lobo o a los teriántropos en general sí se les pone como buenos. A los berserker eran buenos, los hombres jaguar eran buenos, los nahuales en su gran mayoría, como vemos ahorita, eran buenos. Entonces algo debe haber ahí, algo de verdad, porque todos cuentan el mismo mito, tanto aquí en México como en Europa, como en todos lados, sin haber tenido contacto, te repito. O sea, esto no fue un de, ay, se copiaron, no. Hay estos mitos del vampiro malo y el licántropo o el teriántropo bueno ya existía en Mesoamérica antes de que llegaran los españoles y en Europa mucho antes de que se descubriera el Nuevo Mundo. O sea, no hay manera que se hubieran copiado. Lo curioso es que también al parecer parecen descender de los skinwalker, que les digo que los skinwalkers sí eran vistos como malos por los navajo porque para transformarse en animal tenían que ofrendar a un familiar además, un familiar cercano. Quizá, y esto es solo una teoría obviamente, los nahuales surgieron como contraataque contra los skinwalkers. Y lo importante para transformarse no es el rito en sí, sino la habilidad de la persona para poder hacer esto. Porque los nahuales, les digo, no necesitan ofrendar a un familiar para convertirse y aún así lo logran. Entonces quizá, de nuevo, los dioses, ningún dios existe, entonces no hay que ofrendarle nada a nadie que no existe, sino más bien es una habilidad de una persona. Y quizá los skinwalkers eran los descendientes de estos, los nahuales eran descendientes de estos skinwalkers que dijeron, estos güeyes, nuestros antepasados que viven en el norte, lo usan para el mal, vamos a usarlo para el bien, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces quizá el mensaje de hoy es, ningún dios existe, no le ofrenden a ningún dios, los poderosos somos nosotros, el poder lo tienes tú, como dicen los profetas. Pero bueno amigos, ¿cuánto llevamos ya de tiempo aquí en el podcast? Llevamos 1 hora y media, perfectito. Creo que no terminó siendo especial, pero bueno, será especial por ser el primero del año, el primer podcast del año. Entonces, pues, como les digo siempre, no se queden con lo que les digo yo. Si quieren investigar más, por favor háganlo. Si quieren hacer algún update, comenten aquí en los comentarios. Y si es un comentario de verdad así muy, muy chingón que ofrece un dato muy relevante, lo voy a marcar como importante para que sea el primerito que aparezca hasta arriba. Pero de todos modos, coméntenme qué les pareció este podcast, si había algún dato que desconocían. Les recomiendo que vean todos los videos a los que hice referencia en este episodio porque son muy, muy, muy entretenidos y muy interesantes sobre todo. La investigación sobre nahuales que les digo que tengo, que ya tiene bastante tiempo arriba en el canal, tiene algunos datos que quizá no mencioné ahorita, algunos sí son repetidos,
porque lo saqué de la misma fuente, de un libro que tengo, bueno, no está aquí para enseñárselos, pero de un libro que tengo, y de algunos sitios de internet. Por ejemplo, algo que no mencioné en ese documental fue esta, no, sí, sí lo mencioné, esta cosa de que transmutaban su espíritu al cuerpo del animal, pero hay cosas que sí no mencioné. Y sobre el Whitepeck había contado el relato, pero no había hablado sobre él. El caso de las brujas monas no lo conocía hasta hace muy poco, así que pues aún así, de todos modos, vean los videos que les hice referencia al podcast de Teayantropía, el relato de Jorge con el Whitepeck, todos los que les hice referencia, el de este lobo con piel de tigre que es avistado en San Luis Potosí, que quizás sea un nahual, en fin. Véanlos por favor, denle like a este video si les gustó, suscríbanse al canal si es la primera vez que ven mi trabajo y si les gustó suscríbanse, denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. En noviembre y diciembre estuve subiendo únicamente 3 videos por semana porque estos videos, de hecho este video lo grabé hace mucho tiempo para subirlo ahorita el 2 de enero, pero ya a partir de la segunda semana de enero ya regresan 4 videos a la semana incluyendo el podcast, así que no van a querer perderse ninguno de esos videos. Si están en Spotify, por favor dense una vuelta por YouTube, suscríbanse, vean los videos que ya tengo, escuchen los podcasts que ya había subido y pues denle like a todos los que les guste y compártanlo con sus amigos para que sigamos creciendo. Y síganme en mis redes sociales, en Instagram, Facebook, en Twitch, en Spotify, y tienen mi correo electrónico para cualquier cosa que me quieran contar. Ahora sí, sin más que decir, esto fue el Grimorio de Rix y el misterio de los brujos cambiaformas de Latinoamérica. Nos escuchamos en la oscuridad.